Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. La ropa no me sirve. Siempre planifico y nunca me salen las cosas. Estoy cansado. Un mundo en el que muchos viven desde la excusa, la queja y la no aceptación. Estoy muy desordenado. Necesito Botox. No soporto a mi jefe. Estoy demasiado deprimido. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Inteligencia emocional, psicología positiva. Todas las herramientas que necesitas para convertirte en un demente positivo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Saludos y bienvenidos a una edición muy especial de Demente Positivo, nuestro podcast, una comunidad que sigue creciendo semana a semana, día tras día, gracias a ti y a personas como tú que prefieren escuchar este tipo de contenidos con un impacto de transformación, de elevación, de la conciencia, del despertar humano. Y la edición que ustedes están escuchando y viendo, si es que nos están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube en Ismael Cala, esta edición, este episodio desde Buenos Aires, lo primero que tengo es que dar gracias a un querido amigo que, lleva en sus venas ser productor, no solo de cine, de teatro, de televisión, sino ahora también productor de nuestro podcast aquí en Buenos Aires, Argentina. Mi querido Dani Mañas, estamos en su casa, que ha sido también sede de muchas tertulias importantes con la bohemia y los artistas más reconocidos de Buenos Aires y de toda Argentina y del mundo, porque en esta casa hemos coincidido. Yo me acuerdo una vez que yo estaba acá y había una chica rubia, polaca, Dani, no sé, ¿cómo se llama la chica? Agatha, la protagonista de Ida. Exactamente, Agatha, la protagonista de Ida. Y Dani me dice, mira, conoce a esta chica, es una actriz polaca, vas a ver cómo el mundo en breve la va a reconocer porque la película está nominada al Oscar. Y efectivamente, y bueno, pues fue uno de los tantos momentos y anécdotas en las que coincidí en esta casa en medio de esas tertulias que hace Dani Mañas aquí con muchísimas celebridades de calibre internacional. Y hoy también vamos a estar conversando con un joven periodista, alguien que aporta también mensajes positivos al mundo, porque si algo me hizo a mí replantearme mi misión como comunicador al salir de las filas de CNN y tomar una pausa en los medios masivos de comunicación, es la necesidad de hacer un poco de contrapeso a las noticias convencionales, que son noticias de una naturaleza mórbida, a veces tóxica, muchas veces reflejando y amplificando lo peor del ser humano, cuando hay tantas buenas noticias en el mundo y tanta gestión positiva que los seres humanos realizamos, pero que lamentablemente no están reflejadas en un equilibrio en relación con las otras, las noticias convencionales. Entonces, mi invitado hoy, y llega gracias a nuestro querido productor Mo Morales, es Manuel Torino. Manuel está aquí a mi lado. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Demente Positivo. Gracias, Ismael, encantado de estar aquí. Tú sí eres argentino. Así es. ¿De Buenos Aires? De Buenos Aires. Muy conocido de Mou y feliz también de estar en casa de Dani. Muy bien. Bueno, Manuel es periodista y también tiene un MBA, o sea, un Masters in Business Administration. Desde hace más de 10 años escribe para medios de comunicación de Argentina, Estados Unidos y también de Europa. Se desempeñó en las redacciones de La Nación, Revista Apertura y El Cronista, donde llegó al cargo de subeditor. A su vez, publicó en medios internacionales como CNN.com, New York Daily News y Vice News. Y junto a su socio Pablo Bullrich, que también tiene más de 10 años de experiencia en el mundo de las comunicaciones digitales. Ellos han hecho un medio que se llama Aconcagua.lat. Es un medio digital, un sitio de noticias con foco en noticias positivas, conscientes y sustentables. Llevan 2 años online, hoy tienen más de 100,000 lectores mensuales, una muy activa y curada comunidad en redes sociales de más de 60,000 usuarios y siguen creciendo. Y bueno, tengo la suerte y el privilegio que también algunos de nuestros contenidos son publicados con regularidad en aconcagua.lat. Entonces, Manuel, justo el nombre de este podcast, fíjate, es Demente Positivo, porque yo siento que nosotros tenemos que crear una demencia deliberadamente positiva.
para no sucumbir en las noticias y esa sensación de escasez, de carencia, de apocalipsis, de que el mundo está en su peor crisis, cuando en realidad es todo lo contrario. ¿Cómo surge la idea de crear un medio de noticias positivas entre Pablo y Manuel Torino? Bien, tal cual un poco como lo decís, hay una necesidad, creo yo, de hacer un balance, encontrar un equilibrio entre tanta noticia negativa, tantos problemas y ese morbo que hay de repente en el periodismo, con un montón de noticias y de ideas, si se quiere, más sensibles, más conscientes, más sustentables, más positivas, que están ahí, pero que no siempre alcanzan a tener aire, a tener rating, no siempre están en la agenda, digamos. Ante esa situación, digamos, dijimos, todavía hay demanda de esto, hay gente que necesita este tipo de contenidos. Yo estaba en España luego de trabajar casi 10 años en periodismo en Argentina, en diarios tradicionales, con un gobierno en su momento muy crítico con el periodismo. Entonces era una guerra casi periodística, de buenos y malos, de noticias falsas, de noticias intencionadas. En España, cuando llegué allí, encontré muchas experiencias y muchos casos de periodismo con foco positivo, con foco más consciente, experiencias de slow journalism que también están muy desarrolladas en Estados Unidos. Y tras trabajar unos meses en España, dije, voy a regresar a Argentina con este tipo de proyectos, pensando que en Argentina no había un enfoque así de las noticias. Dicho y hecho, nos pusimos a trabajar. Empezamos de cero, fue un camino, digamos, largo y sobre todo en una industria que no está floreciendo, vos bien lo sabrás, pero conociendo y encontrando muy buena respuesta en la gente. Yo creo que la gente en su celular, en su teléfono, con el bombardeo de información que tiene, necesita tener contenidos y información positiva. Ahora, de tener la idea a poder crear el medio, ¿verdad? Hay un largo trecho. Y sobre todo, yo digo, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Qué tal sientes tú que esa premonición de entender que había un nicho de personas que querían consumir noticias positivas, tener otro tipo de información, después de 2 años, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Qué tan satisfechos están ustedes? ¿Y cómo le apuntan a que esa comunidad se pueda seguir desarrollando? La verdad que, como decíamos en un principio, es un proyecto en algún punto contracultural o a contracorriente, en cuanto a que todos me decían, vas a emprender en periodismo en esta época y además vas a tratar de hacer noticias positivas cuando lo que vende es negativo, vende el morbo, vende las peleas políticas, las guerras, los asesinatos. Y nosotros lo vimos justamente como una oportunidad. Dijimos, acá hay una crisis, el periodismo y los medios están en crisis, el consumo de información está en crisis, cada vez hay más, es más difícil saber qué información es real, cuál no, cuál está intencionada, cuál no. Nosotros dijimos, vamos a hacer información que haga bien. Eso fue nuestro disparador. Y así nos dimos cuenta que hay mucha gente dispuesta a consumir información que le haga bien, más allá de si digamos, resuelve una necesidad informativa que por ahí está en otro lado. Uno puede leer no sé, New York Times para informarse sobre Trump. Nosotros luego te damos nosotros le decimos aire fresco, ya que Aconcagua es una montaña, te damos un poco de aire fresco en la información. Y el lector lo recibió muy bien. Tenemos una comunidad muy grande en Argentina, bueno, porque nuestra base está aquí, pero la ambición es regional. El dominio es .lat, que es un dominio bastante nuevo que apunta al mercado latino. Bueno, con tus contenidos también ahí ponemos un pequeño pie más al norte. En Chile y en Uruguay tenemos también varios seguidores y varios lectores. Y ahí estamos.
Qué bien. Y me encanta que ya mencionaste que Aconcagua es una montaña. Yo la verdad que no estaba tan familiarizado con esa montaña y con el nombre. Tiene una historia detrás. Eso es lo que quiero, que nos hagas la historia de cómo llega a llamarse este sitio Aconcagua. ¿Dónde está esa montaña? Cuéntame un poco. Sí. Bueno, Aconcagua es el pico máximo de América. Mide, porque lo tenemos escrito en la redacción, 6.962 metros. Bueno, es un macizo impresionante en Mendoza. Los invito a googlearlo porque es realmente increíble. Algún día lo subiremos. Todavía no nos animamos. Y en busca de nombres hicimos un brainstorming entre Pablo, mi socio, y yo, buscando un nombre que identifique un poco, digamos, la idea de aire fresco, de perspectiva, y un nombre reconocido a nivel latino. En un momento empezamos a pensar en montañas. Cuando dimos con Aconcagua, investigamos el origen, el nombre quechua, que es uno de los lenguajes originarios acá de Argentina, y tiene un significado muy especial, que es el centinela o el que todo lo mira desde una perspectiva más desde arriba, digamos. ¿Cuál ha sido el tema dentro de lo que se publica en Aconcagua que más interesa a la gente? Porque yo veo que ustedes tienen dentro de lo que son noticias positivas, y aquí tuve, por ejemplo, la página abierta. Aquí hablan de los 10 parques nacionales más fascinantes del mundo, consumo fantasma, cuánto gastan los electrodomésticos cuando no los usamos, el agua limpia transforma vidas en la isla Martín García, Olas sin fronteras, los hermanos argentinos que surfearon en Malvinas, el ranking de la felicidad, que por cierto en estos días ha sido publicado por muchos medios, gracias a Dios. Es algo que sí se internacionaliza, ¿verdad? Cada vez que esto sale por Naciones Unidas, el ranking anual del bienestar. Entonces, hay muchos artículos, muchos temas, 5 cosas que podés hacer por el planeta, además de apagar la luz. Entonces, ¿cuáles de esos temas, si es que ustedes tienen como que categorías dentro de los contenidos, son los más visitados, los más consumidos o buscados? Te diría que hay 2 que suelen mover el avispero, digamos. Una son las historias inspiradoras, digamos. La semana pasada hicimos una de 2 hermanos argentinos que para la fecha de Malvinas, de la guerra de Malvinas aquí en Atlántico Sur, ellos decidieron, son 2 hermanos geniales, surfers ambos, que recorren el mundo con la idea de que con el surf y el deporte y la cultura pueden unir personas y generar puentes. Entonces, ambos se fueron a Malvinas en busca de los únicos otros 2 hermanos que hay en Malvinas que hacen surf. A una temperatura de 2 grados bajo cero, en medio de las Malvinas, casi en la Antártida. Hicieron un documental muy, muy interesante, se llaman Los Gauchos del Mar, ellos. Y es una historia súper inspiradora, con actualidad, con desafíos, con contenido, con profundidad. Ese tipo de historias yo creo que atrapan mucho al lector y realmente funcionan, porque es gente que está realmente poniendo todo sobre la mesa, está emprendiendo, está animándose a hacer cosas. Entonces esas historias con sentido e inspiradoras funcionan muy bien. Y el otro tema que me parece que está en algún punto en todo, es el tema de la sustentabilidad y del medio ambiente. Ese también es un tema que nosotros siempre empujamos para que sea visto como un tema positivo y no como un drama medioambiental. Entonces, todas las historias de gente que hace algo para mejorar el medio ambiente, algo para cambiar hábitos desde gastronómicos hasta de turismo, hasta de transporte, o cualquier tipo de acción, por más pequeña que sea, que haga hacia un mayor bienestar de uno y de su entorno. Ese tipo de historias también son súper atractivas para nosotros y por suerte para los lectores también.
Qué interesante. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con más de Mente Positivo desde Buenos Aires junto a Manuel Torino. Estamos hablando de un medio digital que si todavía no lo conoces, suscríbete. Se llama aconcagua.lat, L-A-T de Latinoamérica, aconcagua.lat. Y ya saben ustedes que es una montaña, el pico más alto de América y que está en Mendoza, aquí en Argentina. En un 2x3 estamos de regreso. Nuestro invitado se está convirtiendo en un demente positivo. Quiero invitar a participar en este fabuloso nuevo retiro diseñado especialmente para conectar de forma profunda con quien realmente eres y que regreses a tu día a día más equilibrado, equilibrada, libre de estrés y con una sonrisa que nace del alma. Conciencia Divina, basado en la filosofía de creer, crear, crecer, tendrá lugar en The Art of Living Retreat Center, ubicado en las montañas de Boone, Carolina del Norte. Durante los 3 días de retiro podrás disfrutar de nuestros talleres y también con la participación de expertos invitados que nos van a ayudar a desintoxicar la mente, el cuerpo y nuestras emociones. Te espero en Conciencia Divina. Regístrate hoy mismo en concienciadivina.ismaelcala.com. Señoras y señores, atención, por favor. Presta atención. Ismael Cala tiene muchas buenas cosas para contarte. Aquí, en Demente Positivo. Demente Positivo. De regreso con esta edición de Demente Positivo, estamos conversando con Manuel Torino, periodista, máster en Business Administration también, y es el cofundador, director editorial de aconcagua.lat, un sitio de noticias con foco en noticias positivas, conscientes y sustentables, lo que el mundo necesita para hacer equilibrio a esa diarrea de noticias negativas y destructivas que está en todos los medios masivos de comunicación. Yo a veces hago el ejercicio y pongo el noticiero, un noticiero local, digamos, a las 11 de la noche en Miami. Y yo digo, ¿cómo alguien puede conciliar el sueño? ¿Cómo alguien puede terminar el día en un estado de agradecimiento, en un estado de plenitud, si su última acción antes de irse a dormir y a descansar es encender un noticiario local para ver qué le fue mal al mundo ese día? Porque ese es el propósito de un noticiero. Entonces, por eso digo que realmente hay muchos medios, hay emprendimientos que contracorriente, como en el Camino del Salmón cuando va en busca de su lugar, ¿verdad?, para desovar, que fue donde nació, que es arriba, así. Empresarios, emprendedores jóvenes como Pablo Bullrich, como Manuel Torino en Argentina, tantos otros en muchos de nuestros países latinoamericanos y en el mundo, se han dado cuenta de esta necesidad y están apostándole a esto. Ahora, esto sin finanzas no se sostiene, ¿verdad? Porque todo emprendimiento, aún fundaciones sin fines de lucro, necesita tener una sustentabilidad financiera y económica. ¿Cómo se mantiene entonces un medio como Aconcagua, sobre todo para ser sustentable a largo plazo? Sí, bueno, eso muchas veces cuando hablamos de periodismo sustentable nos dicen, bueno, ¿sustentable económicamente o sustentable en un sentido ambiental? Nos pasa mucho y trabajamos para que sea en ambos sentidos. Todos sabemos, la industria de los medios no está en auge, no nos vamos a hacer ricos con esto en un sentido económico, lo sabemos, pero por suerte, de la misma manera que hay una demanda y una necesidad de irse a dormir con contenidos o con historias más positivas para un propio bienestar, por suerte también hay una demanda de los consumidores hacia las empresas, de que las empresas empiecen a aportar su granito de arena a este tipo de causas. Desde pequeñas empresas hasta grandes multinacionales que se dan cuenta que sus modelos de negocio, de producción, no van a seguir funcionando como hoy y necesitan hacer un cambio, necesitan tener más en cuenta al medio ambiente, más en cuenta al consumidor, a la persona, y empiezan a hacer acciones en ese sentido. Y ahí, para difundirlas, estamos nosotros. Nosotros, digamos, el riesgo en este tipo de proyectos es ponerse demasiado crítico o ambientalista
digamos, muy de batalla, digamos, ¿no? Porque se termina transformando en una noticia negativa, digamos. Si yo voy a criticar cada acción ambiental y cada problema que tiene una empresa, me transformo en una noticia negativa más. Nosotros tratamos de ir por la avenida del medio, si se quiere, no ser condescendientes con las empresas, pero tampoco ir a matarlas, si se quiere. Claro. Y en ese lugar del medio recibimos auspiciantes y apoyos de distintas marcas, empresas, gobiernos que nos financian y nos permiten seguir adelante y creo que se genera como una sintonía también en el mensaje nuestro y en el que algunas marcas y algunas empresas están empezando a recorrer. O sea que por estos 2 años ustedes son una buena noticia. Han tenido la posibilidad de autofinanciarse, lograr que las empresas hagan patrocinios y tú tienes toda la razón. En este momento el tema de la conciencia, en algunas más desde el ADN y su vocación de nacer como empresas de servicio, aún con fines de lucro, pero que tengan un compromiso social. En otras porque está de moda también y porque sería incoherente y porque además se han dado cuenta muchas empresas que nosotros como consumidores también hemos elevado nuestra exigencia y nuestra participación consciente en entender de dónde vienen los productos y los servicios, la integridad con que esos productos o esos servicios se han producido para que nosotros los podamos, digamos, adquirir y comprar. Ahora, en esta parte de la conversación, Manuel, me gustaría saber más de ti. O sea, ¿qué quería hacer Manuel cuando niño? ¿Siempre quisiste ser periodista o también, por ejemplo, el tema de los negocios estuvo desde niño en tu mente? ¿Qué querías ser tú cuando eras pequeño y decías, cuando yo sea grande quiero ser? Recuerdo de chico que una maestra que tuve me hablaba mucho de que yo tenía un sentido de justicia, me decía siempre. Tienes un sentido. Entonces empecé a estudiar abogacía, pensando en, no sé si con eso o por una herencia familiar de mi padre o alguna idea, empecé a estudiar abogacía. Me di cuenta que no era mi vocación rápidamente. Y en el periodismo también encontré una forma de alguna manera, generar ese sentido de justicia o contar historias en busca de una verdad, que bueno, que todos sabemos que no es tan fácil de encontrar, pero bueno, ahí fui canalizando mis inquietudes. Y tras trabajar mucho en medios tradicionales, decidí emprender y apostar por un proyecto que tiene para mí más sentido. Que es Aconcagua. Es Aconcagua. Y cuando tú dices cuáles son los valores, porque me encantó eso que comentas de que una profesora te dijo que veía en ti un sentido de justicia. Y yo creo que cuando uno habla de liderazgo en el mundo, muchas veces las personas no son conscientes, yo no lo era en algunos años de mi vida, de cuáles son nuestros valores. Los heredas de la familia, alguien te lo hace notar, como por ejemplo esta maestra que vio en ti un valor de justicia, de buscar la equidad. Pero Manuel tiene valores que dice, estas son cosas que son para mí principios de vida, son mis valores, no transijo con ellos y por lo tanto todo tiene que ir en congruencia con estos valores. ¿Cuáles serían esos 3 valores importantes para ti en la vida? Mira, yo creo que tratamos de reflejarlos porque al final Aconcagua es parte casi como una criatura, es un producto de lo que somos nosotros, tanto yo como Pablo, mi socio, y ahí hay valores, creo que claros, valores, o sea, hacer acciones que hagan bien, tener en cuenta que todo lo que hacemos tiene un impacto en el otro, entonces hay que pensar 2 veces y tratar de generar un impacto positivo en sus hábitos y en los de los demás. La transparencia creo que es otro valor que tratamos de divulgar en el medio y yo en mi vida. Y algo que a mí, digamos, esto lo fui desarrollando en los últimos años, pero siempre creo que estuvo ahí, es el respeto y el contacto con la naturaleza. Uno de niño lo tiene como, digamos, más incorporado y por ahí no es consciente de eso. Después, con el trabajo y con el correr de los años, uno pierde un poco en las ciudades ese contacto. Yo es algo que disfruto muchísimo, que defiendo mucho, que busco ese contacto con
la naturaleza, y es algo que desde Aconcagua tratamos de difundir también. Creo que muchas de las respuestas están en la naturaleza. Y es interesante porque nosotros somos parte de la naturaleza. Y yo no sé cómo el ser humano, a través de su incluso inteligencia, no sé cómo hemos perdido ese norte de sentirnos parte, no rival de la naturaleza, sentirnos parte que fluye con la naturaleza. De hecho, uno de los grandes descubrimientos de la ciencia, que además lo deberíamos saber desde las culturas milenarias, es que el ser humano, energéticamente hablando, se recarga, se potencia y descarga a través de la naturaleza sus toxinas, su energía negativa. Entonces, las grandes ciudades se han convertido como en una especie de prisión, donde uno va a producir, va a estresarse, va a alterar su equilibrio en cuanto a hormonas y en cuanto a neurotransmisores y todo lo demás, cuando un viaje a la naturaleza podría ser la mejor de las medicinas posibles, ¿no? ¿Tú lo haces a menudo, el contacto con la naturaleza? Sí, es algo que realmente disfruto, que busco. Tal cual, hay terapias. Una que solemos publicar y que es genial es la arboterapia, que es una ciencia ya probada en Japón. En Japón hacen una práctica que es hacer unos minutos diarios por el bosque. Y está probado que baja todos los índices, y Japón es una cultura muy exigente, digamos, y baja todos los índices de ansiedad, incluso mejora las enfermedades cardiovasculares. Ha tenido muchísimo éxito y acá se puede hacer. Tampoco hay que salir de la ciudad para encontrar espacios verdes, por lo menos en Buenos Aires, y se puede entrar en contacto con esos espacios verdes. La arboterapia invita a abrazar un árbol, literalmente. No lo hago, pero hay gente que lo hace. Yo lo he hecho, te invito a hacerlo, Manuel, es increíble. Ahora hay que ver qué árbol abrazas. Yo me acuerdo que fui a Beirut al jardín de los cedros, cedros famosos que aparecen dentro de las descripciones bíblicas, y son tan grandes los troncos que yo no lograba abrazarlo, pero digo, no lograba poder tener el árbol conmigo completo, ¿no? Porque el árbol era enorme, pero sí sientes una energía especial en contacto con la naturaleza, y yo creo que qué bonito que ustedes hayan escogido como nombre de este medio el nombre de una montaña, además de una montaña emblemática, que fíjate, es un símbolo. Dijiste, alguna vez nos entusiasmaremos, ¿no? A escalarla, sí, a subirla, a conquistar ese pico de Aconcagua. Y yo siento que el medio, si bien está dedicado a noticias positivas de toda índole, conscientes y sustentables, la naturaleza es un gran referente, un gran enganche con lo que ustedes están publicando. ¿Algo más que quieras decirnos antes de terminar esta conversación, y sobre todo para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, del mensaje que a ustedes les gustaría dejar para el mundo? Porque yo siento que ustedes están haciendo esto también como una contribución de crear un mundo mejor del que nosotros hoy tenemos para las nuevas generaciones. Tal cual lo que decías de la naturaleza. De hecho, nuestro eslogan es "La naturaleza nos inspira". Creemos que en la naturaleza hay noticias positivas permanentemente, y entonces hay que difundirlas, hay que rescatarlas y hay que cuidar a esa naturaleza. Y en cuanto al mensaje nuestro, creo que, y en esto vamos a coincidir, el periodismo en su origen está pensado para contribuir a mejorar las cosas, un mundo mejor. Antes era un contrapeso en la política, luego era un periodismo por ahí de servicio que te da información para estar mejor, para tomar mejores decisiones. Hoy, con tanto ruido, tanta sobreinformación, creo que lo que estamos haciendo nosotros en Aconcagua, pero también lo que haces vos, es una contribución a generar un equilibrio entre noticias positivas y noticias negativas. Y así eso vamos. Yo creo que poco a poco la gente está valorando cada vez más este tipo de contenidos, este tipo de ideas, y por ahí son gotas en el océano, porque las noticias negativas son muchas y lamentablemente cada vez son más. Pero bueno, paso a paso podemos ir cambiando. Paso a paso es una
una frase de un filósofo contemporáneo aquí, que es un director técnico de fútbol de mi equipo de Racing, que se llama Reinaldo Mostaza Merlo, y él dice paso a paso todo. Bueno, paso a paso estamos haciendo un periodismo un poco más, con más sentido y mejor. Muy bien, y paso a paso se llegan a grandes distancias, así que a mí me encanta porque cuando uno es constante y cuando la constancia deja una huella, esa huella crea destino. Y eso es lo que ustedes están haciendo con el aporte a través de Aconcagua.lat. Es el medio al que te invito que visites, que te suscribas, que consumas noticias positivas. Siempre les hablo de el ayuno de noticias, importante cuando uno quiere recuperar salud, cuando uno quiere elevar su sistema inmunológico. Lo primero que tiene que hacer es distanciarse de ese bombardeo de noticias totalmente desde el miedo, desde el temor, desde la ausencia, desde la carencia y sobre todo la separación. Bueno, pues aquí tenemos un buen contrapeso para hacer equilibrio a eso. Cada vez que visites Aconcagua.lat vas a encontrar noticias que te inspiran, que te elevan, que despiertan tu conciencia y que te invitan a convertirte en un mejor ser humano. Te felicito, Manuel, felicito a Pablo también, extiéndele nuestro agradecimiento, no solo por publicar muchos de nuestros materiales en Aconcagua.lat, sino por ustedes tener la iniciativa de dedicar su misión de vida a poner al servicio de todos nosotros un medio tan positivo como Aconcagua. Muchas gracias, éxitos y estoy seguro que nos estaremos viendo en muchas otras oportunidades. Encantado, Ismael, muchas gracias y bueno, los invito a seguirnos. Muchísimas gracias. Manuel Torino es el cofundador, director editorial de Aconcagua.lat en este episodio muy especial desde Buenos Aires de Demente Positivo. Si te gustó, compártelo con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, danos 5 estrellitas y también suscríbete en ismaelcala.com a nuestro newsletter, nuestro boletín. Así te llegarán todos nuestros eventos. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, que ya sobrepasamos los 100 y tantos mil suscriptores, o sea que son personas a las que le llega habitualmente un video como este cada semana de Demente Positivo y también el Cara a Cala, las conferencias, los talleres y nuestros documentales de Calamundos por el mundo. Gracias por la sintonía, gracias a mi querido Mo, que ha estado a cargo de la producción, aunque no en cámaras, pero detrás de cámaras, y a nuestro querido, una vez más, Dani Mañas, por prestarnos su casa como locación fabulosa para la grabación de este podcast. El mantra con el que siempre me despido: Dios es amor, hágase el milagro. Hasta el próximo episodio. Para que no te vuelvas loco, aquí Programamos el coco. ¿Quieres? Demente Positivo.